Muy bien. Vamos a la palabra y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo número 15. Libro de los Hechos, capítulo número 15. Y voy a hacerles una mención de este capítulo para introducirlos en sí al capítulo 16, que es donde yo quiero hoy compartir la palabra. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 13, bueno, vamos a arrancar desde el 9. En el capítulo 9 dice la Biblia que Saulo de Tarso, respirando amenazas de odio en contra de la iglesia, luego de que en el capítulo 8, y 7 y 8, habla acerca de que hacen el martirio y viene el primer mártir de la iglesia. ¿Cuál fue el primer mártir de la iglesia? Esteban. Y la Biblia dice que la ropa de Esteban fue puesta a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso, el cual consentía la muerte de ese hombre. Y ese muchacho, Esteban, muere apedreado y utilizando una expresión muy linda: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Quién dijo algo así también en su agonía? Ojalá en medio de las críticas, señalamientos y pedradas que lanza la gente podamos decir lo mismo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que Dios nos ayude a reaccionar como un Esteban, porque Jesús es una vara muy alta, pero al menos un Esteban en medio de la crisis reaccionar bien. Pero a lo que yo voy es que Saulo de Tarso inclusive utiliza una expresión en una de sus cartas: fariseo entre los fariseos. Así que si habían fariseos, yo era el más fariseo de todos los fariseos. Y hoy inclusive la palabra fariseo, ¿a qué le suena a usted? A falso, ¿no? Eran maestros de la palabra, gente celosa de la sana doctrina. Y yo por eso siempre he dicho: a Jesús no lo mataron los romanos, a Jesús lo mandaron a crucificar los celosos de la sana doctrina, los religiosos de la época. De hecho, ahorita vamos a leer en el capítulo número 15 que eran los fariseos los que más trabas le ponían a los nuevos creyentes no judíos, a los gentiles, a los griegos que llegaban y decían: bueno, si se han convertido al evangelio, se tienen que circuncidar. Eran fariseos dentro del evangelio que seguían pensando de manera religiosa. Y eso siempre ha existido, señoras y señores. Así que la Biblia dice que en el libro de capítulo número 9, Saulo persiguiendo a la iglesia, entrando a la ciudad, ya se me escapó el nombre, donde iba Pablo antes de convertirse. Él iba a Zara. Le dieron cartas para ir a perseguir la iglesia de Zara. Damasco, ¿sí? No, ya Alecito me hizo dudar. ¿Qué pasa, teleprompter? Ayúdame rápido ahí. Y dice la Biblia que antes de llegar, una luz resplandeció en Saulo de Tarso y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contesta: ¿quién eres, Señor? Y Jesús dijo, o la voz: yo soy Jesús. ¿A quién estaba persiguiendo en sí Saulo de Tarso? A la iglesia. En pocas palabras, mi querido amigo, aliéntese con esa palabra: lo que es contigo, te dice Dios, es conmigo. Métete eso en la cabeza. Lo que es con la iglesia, dice Cristo, es conmigo. Tú crees que estás persiguiendo gente, pero en realidad me estás persiguiendo a mí. Me estás persiguiendo a mí. Y la Biblia dice que Saulo, conmovido y compungido por ese encuentro, sí, Damasco. Se me acaba de venir al 20 así, ¡boom! Damasco, sí, Damasco. Dice que lo introducen en Damasco, queda ciego. La voz, y a mí siempre me ha llamado la atención eso, porque dice la Biblia que
Pablo iba acompañado de gente, se cae, nunca dice que iba en un caballo, simplemente dice que se cae, puede ser que iba a pie, puede ser que iba en el caballo, simplemente se cae. Y la Biblia dice que los amigos lo ayudan a levantarse, gente que también escuchó la misma voz, y cuando ellos lo levantan, el único que se convierte, pareciera, porque no hay mención de los acompañantes, es Saulo. Así que muchos pueden escuchar el mensaje y unos solo convertirse. Porque lo que nos corresponde a nosotros es dar el mensaje. Y el que trae convicción de arrepentimiento es Cristo Jesús. Así que nuestra misión no es convertir gente. Nuestra misión es dar un mensaje y a los que lo aceptan, discipularlos y formarlos al carácter de Cristo. La Biblia dice que Ananías, guiado por el Espíritu Santo, con temor y temblor, le dice: ve y ora por Saulo. Y cuando llega donde él, le dice: hermano Saulo, santo Dios de la gloria, hermano Saulo, Dios me ha enviado. Este tipo venía con cartas para apresar a Ananías. Y ahora, en un encuentro, esas son de esas conversiones que necesitamos, hermanos, que hay gente que se demora años para convertirse. Mira, hay gente que demora años para convertirse y otros años para que se le convierta el bolsillo al evangelio. Que hay gente que ama a Dios, pero no diezman ni ofrendan, son tacaños, Dios mío, pero aman a Dios. Entonces, como que un proceso tan largo. Y yo veo que eso fue como un encuentro con Jesús, Saulo de Tarso, al punto que hasta se cambia el nombre de Saulo a Pablo, que Pablo significa el más pequeño. Dijo: antes yo era muy soberbio, ahora soy el pequeño entre los pequeños, Pablo. Y la Escritura nos muestra que inicia un proceso este hombre de transformación en su vida. Y en Hechos 13 Dios dice a través del Espíritu Santo: apártenme a Saulo o a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y la iglesia ora por ellos, los bendice y los envía. Porque eso hace parte del discipulado, señoras y señores. Luego de que nosotros ganamos gente, los discipulamos, los enviamos. Diga conmigo: ganar, discipular, enviar. A eso es que el Señor nos ha llamado. Tres cosas muy importantes: ganar, discipular y enviar. Si tú y yo llevamos años en la iglesia sin una actividad espiritual donde yo ahora estoy ganando como alguien me ganó, si tú y yo llevamos años sin evangelizar a nadie, sin discipular a nadie, es porque quedamos en un proceso de construcción, porque esa no es la meta nuestra. La meta es que me ganaron, me formaron y me enviaron. Y ahora yo, que he sido enviado, gano, discipulo y luego formo gente para enviar. Es por eso que la iglesia está aquí. Es por eso que la iglesia llegó a Latinoamérica. Es por eso que la iglesia llegó a Manizales. Y una iglesia que no se reproduce es una iglesia que olvidó la misión de Cristo. Una iglesia que no forma discípulos, una iglesia que no forma pastores, una iglesia que no forma gente. Es una iglesia que se le olvidó la misión. Porque la misión es fácil. Es ganar, discipular y enviar. A mí siempre me ha llamado la atención algo, María. ¿Por qué cada vez que había que consultar, por ejemplo en Hechos capítulo número 15, el que debían restringir a los creyentes no judíos, tiene que Pablo ir a Jerusalén a rendir un informe al consultorio o al equipo apostólico? Y ahí está Santiago, el hermano de Jesús, está Pedro, que inclusive interviene, le dice: no discriminemos a los gentiles, porque Dios a mí me dio una visión, y en la visión me dijo: no llames impuro a lo que yo he llamado puro. Y oré por Cornelio. A mí siempre me ha llamado esa la atención que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, cuando la orden era: salgan de Jerusalén, vayan a Samaria, Judea y hasta lo último. ¿Por qué se quedaron los apóstoles ahí? Si esa nunca fue la misión. De hecho, Pedro debía haber salido. Juan, Santiago, se quedaron en Jerusalén.
Y cada vez que Pablo necesitaba ir a resolver algún asunto, tenía que ir a la iglesia de Jerusalén. Cuando eso nunca fue el orden. Nunca. Pero yo vuelvo y dejo este principio. A mí me encanta ver la dinámica del libro de los Hechos. De hecho, el nombre en sí del libro es espectacular. Libro de los Hechos de los Apóstoles. No dice libro de las intenciones de los apóstoles. Una iglesia que vive intenciones es una iglesia que tiene sueños, proyectos, pero no avanza en su misión. Usted y yo tenemos que avanzar en nuestra misión. Yo le hago una pregunta, hablando de pastores y ovejas. En un rebaño de ovejas, si el rebaño está bien cuidado, bien alimentado, ¿qué debería ser lo natural? Que se multipliquen las ovejas. Y un pastor que tiene una familia y tiene unos amigos, y pensemos que es de esas familias que heredan el oficio familiar. Así que mi hijo viene a ser el pastor y luego mi nieto viene a ser el pastor de ovejas. Entonces, no, ¿usted qué? ¿Su abuelo qué era? Yo no estoy hablando de un pastor de una congregación. ¿Su abuelo qué era? No, mi abuelo hacía de tanto pastorear ovejas. Y su papá, también. ¿Y ahora qué hace usted? Me estoy formando para ser pastor de rebaño de ovejas. Entonces yo le hago una pregunta hoy a usted básica y sencilla en medio de todo este proceso. En una iglesia, ¿qué es lo que tiene que multiplicar? ¿Y un pastor qué es lo que tendría que hacer? Multiplicarse en pastores. Un pastor que no forma pastores dejó de ser pastor. Y una oveja que no se multiplica en ovejas dejó de ser oveja. Porque el que hace crecer la iglesia no es un pastor. El que hace crecer un rebaño son las ovejas. Y el pastor tiene que formar pastores que cuiden las ovejas. Ovejas que no crecen son ovejas que dejaron de dar crecimiento. Es importante que usted y yo tengamos en cuenta eso. Y en Hechos capítulo número 15, la iglesia está creciendo, pero la iglesia está creciendo bajo la misión del apóstol Pablo ahora, que ha sido enviado a los gentiles y está predicando. Pero en Hechos capítulo número 14, la Biblia dice que hace su primer viaje misionero y está caminando con un hombre llamado Bernabé y con su sobrino Juan Marcos, y consideran bajo la unción que se están moviendo que son dioses, Venus y Júpiter. Y cuando Pablo les dice a ellos, no somos dioses, somos hombres, pasaron de adorarlos a apedrearlos. Por eso muchos líderes no les gusta mostrar quiénes son. Muchos líderes no les gusta mostrar su realidad. Prefieren ser adorados, venerados, idealizados a demostrar que son vulnerables, porque van y me apedrean. Pero la Biblia nos muestra que apedrearon a Pablo, inclusive apedrearon a Silas, pero a Pablo lo sacaron fuera de la ciudad al punto que llegaron a creer que estaba muerto. Pablo se levanta con sus chichones, con su cabeza descalabrado. Término rolo, aquí también descalabrado. Término colombiano, pero descalabrado, es más, uno no sabe si es escalabrado o descalabrado, porque conjugue usted descalabrado. Yo me descalabré, tú te descalabraste, vosotros os descalabrasteis. Eso es complicado, pero en realidad, inclusive, ¿qué es descalabre? Porque eso está entre una fractura y un chichón, está ahí. Entonces, chichón no es lo mismo que una descalabrada y una fractura de cráneo, hermanos, que usted ya está mal. Pero si se descalabró, usted está consciente. Entonces le cae la piedra, su primo está jugando con piedras, usted se da con una punta de algo y conscientemente comienza a sentir que dice, no, tai. Palabra de niños. Si usted no dijo tai, no estuvo en la calle. Tai, no, tacho, tai. Tai, no, uy, me descalabré. Pablo se levantó descalabrado, con la cabeza rota. La gente pensó que lo había dejado muerto. Y así termina su primer viaje misionero, abriendo iglesias, dando el informe. Y en Hechos 15 está dando el informe a la iglesia de Jerusalén, y la iglesia de Jerusalén comienza a ver el crecimiento de la visión del evangelio hacia otros lugares, y ahí los envían otra vez a Bernabé y a Pablo, y les dicen, e inclusive es el mismo apóstol Pablo. Y yo quiero que usted vaya conmigo allá, Hechos capítulo número 15.
verso número 36. Luego de que dan el informe y los envían con una carta a la iglesia de los gentiles, le dicen, mire, llévele esto a la carta y dígale que se limiten de comer cosas malas, cosas con sangre. Cuando Pablo ya tiene la carta apostólica, él le dice, verso número 36, algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con él a Juan Marcos, pero Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas, después de que los hermanos lo encontraron, lo encomendaron mejor en la gracia del Señor. Pablo partió y viajó para Siria, Cilicia, consolidando a las iglesias. Mire esto que me llama muchísimo la atención. La Biblia dice en Hechos capítulo número 13, apártame a Bernabé y a Saulo, al que llaman Pablo, para la obra que los he encomendado. Era una dirección de Dios que ellos caminaran juntos. Una cosa es lo que quiere Dios y otra cosa es la que nosotros queremos. Y sabe, yo le he dicho a las parejas, en consejería y en terapia, y esto es básico, el acuerdo es el lenguaje de Dios. Y de hecho ahorita le decía yo a alguien, en Hechos capítulo número 2, cuando vino el Espíritu Santo y en el segundo piso y todos comenzaron a hablar en otras lenguas, la gente que estaba afuera eran cristianos, o voy a ponerlo en estos términos mejor, judíos que vivían fuera de Jerusalén en otras naciones. Así que hablaban egipcio, hablaban sirio, hablaban un montón de idiomas y ellos comenzaron a escuchar que esta gente, 120, estaban hablando en sus idiomas y ellos les entendían. Porque cuando llega Dios a un lugar, no trae confusión, trae acuerdo. Pues se lo digo, cuando Dios llega a un lugar, no viene a traer confusión, trae acuerdo. ¿Podrán dos andar sin ponerse de acuerdo? No, es imposible. Pero si se ponen de acuerdo, cuando el uno tuviere frío, el otro lo calentará, y si uno cae, el otro lo levanta, porque mejor es dos que uno, porque mayor será su recompensa. Así que la Biblia dice que es importante que usted y yo caminemos en el poder del acuerdo. ¿Y cuál es el lenguaje del infierno, de las tinieblas? El desacuerdo. No hay nada más peligroso en una relación de amistad, en una relación de equipo de trabajo, en una relación familiar, en una relación matrimonial, que no nos pongamos de acuerdo. En cosas básicas, en cosas simples. Tenga mucho cuidado porque llega la Biblia, dice que Pablo, habiendo sido señalado junto con Bernabé para caminar juntos en el ministerio por temas en los que no se pusieron de acuerdo, se separaron. Y yo soy un firme convencido que el compañero escogido por Dios para caminar con Pablo siempre fue Bernabé. Que se separaron y no se supo nada más de Bernabé, es otro cuento. Pero aquí es donde yo me pongo a pensar. Mire esto. Un hombre ungido por Dios, Pablo, y es que Dios no le tapa nada a nadie, que está en tal desacuerdo, y la palabra desacuerdo en el griego ahí es que cruzaron y soltaron chispas. Todo porque Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, los dejó tirados a mitad de camino porque estaba en el viaje misionero y se vio que ya era muy complicado, que la cosa estuvo muy difícil y los abandonó. Y Pablo dijo, no, tranquilo muchacho, váyase, no hay problema. Pero cuando vio que iban de regreso a un segundo viaje misionero, le dijo, tío, ¿me lleva? Le dijo, claro, chino, hágale. Porque la palabra, el nombre de Bernabé significa hijo de consolación. Eso significa Bernabé. Así que Bernabé, de hecho la Biblia dice que el que introdujo a la iglesia y presentó a la iglesia como el hermano Pablo fue Bernabé.
Bernabé fue el que ayudó a que Pablo fuera recibido dentro de la iglesia, porque todo el mundo le hacía el feo. Y el hijo de consolación, Bernabé, le dijo: venga, todo el mundo le hace el feo, pero tranquilo, yo no le voy a hacer el feo. Venga, que entre compadres nos entendemos. Y la Biblia nos muestra que estos dos que comenzaron a caminar juntos como amigos por causa de una situación familiar, se apartaron porque Pablo era rígido en su momento, en esta etapa ministerial, y era una persona que dijo: el que me la hace, me la paga, no va conmigo. A mí siempre me ha llamado la atención que la Biblia dejara ver el carácter fuerte de Pablo. Pues al punto que ese carácter fuerte hizo que se rompiera una relación de un hombre que dijo: mira, Pablo, yo la verdad no puedo caminar con una persona tan fuerte como tú, tú tienes un temperamento horrible, y yo soy hijo de consolación, yo doy segundas oportunidades, finalmente es mi sobrino, es familia, así que si a ti no te sirve, a mí me sirve. Y pues tú agarra tu camino y yo agarro el otro. Finalmente en el camino nos encontraremos, como arrieros somos, y en el camino nos encontramos. Y yo siempre me he puesto a pensar en esto. Si la Biblia nos dice que Dios nos llamó a nosotros a ganar, discipular y enviar, ¿por qué a veces ganamos y en lugar de enviar, lo que hacemos es ganar, deformar y expulsar? Porque no formamos gente en ocasiones. Lo que hacemos es maltratar gente. ¿Y cuánta gente se ha ido herida de una iglesia? Que en lugar de decir: yo salí de esa iglesia, y yo le voy a decir algo que a mí siempre me ha llamado la atención. La diferencia entre una iglesia sana y una iglesia enferma, por no decir una secta, no es cómo te recibieron el primer día. Porque el primer día ya sabemos cómo lo reciben a uno. ¿Alguien vino por primera vez? Levanta la mano. Te recibimos con un aplauso. A ver, iglesia, ¿cómo recibimos a los nuevos acá? ¡Ah! Y también tenemos para ti al finalizar un cafecito. Alecito, mira, ahí están los nuevos. Mire, siga Alecito, al gordito más bonito. Síguelo ahí. Síguelo. Y Alecito: hola, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Entonces, no nos importa cómo llegaron. Lo importante es que llegaron. Pero el lugar, y me lo dijo hoy una chica que atendí, que está en una crisis matrimonial, fue cristiana, y todo porque ella era de unas danzas, una iglesia en Cali, y me dice ella: yo salí tan herida por la que era mi líder de danzas, tan herida, que nunca más me quise congregar con Dios y en la iglesia, y equiparé a Dios con la iglesia. Así que yo dije: Dios, perdiste una danzarina. Y a partir de ahora no quiero nada más contigo. Y se peleó con la iglesia y de paso con Dios. Yo me pongo a pensar cuánta gente sale mal de un lugar. Porque si tengo que algún día salir, debería salir en paz y en bendición. Pero cuánta gente sale diciéndole a los demás: no se junten con fulano, tengan cuidado con él, mire que no sé qué. Yo creo que eso no es lo nuestro. Lo nuestro debería ser: si alguien algún día se va, que se vaya en paz. Y si alguien algún día decide salir, lo bendecimos porque se va a trasladar a otra ciudad, incluso a trasladar a otra iglesia porque le queda más cerca, porque se casó y la esposa es de allá. Pero despidamos siempre a la gente bien. Usted y yo no consideramos, y aquí está Danielita y otro combo más, yo les hago esta pregunta a ustedes. Mire, el pecador nuevo lo recibimos con mucho amor. Pero el que peca dentro de la iglesia le caemos encima. Yo creo que el lugar más difícil para restaurarse es una iglesia. El lugar más difícil para restaurar a una persona que cayó es la iglesia. Y debería ser el lugar donde mejor debería ser atendido. Pero hermano, usted lo pillan en un pecado, usted confiesa algo y lo exponen, se le alejan, hablan del árbol caído, sacan leña. Es horrible. De hecho, usted ha escuchado mucho esta frase por mucho tiempo, y es que del árbol caído rajan leña, y junto con esa otra frase, el ejército de Dios es de los que deja a sus heridos tirados. Es que ni la guerrilla, hermano. Van a buscar el guerrillero muerto para ver si pueden coger el fusil y todo. No encuentran muerto, no encuentran fusil, porque ni los grupos violentos dejan sus caídos tirados por allá. Y nosotros como iglesia tenemos una horrible costumbre, y es que alguien falló y lo dejamos tirado.
allá que se restaure, Dios que le hable, que Él no manda a pecar. Y ahí muestran el carácter de Pablo, un hombre que le dijo, tu sobrino nos dejó tirados, no va conmigo. No, pero es que démosle una segunda oportunidad, no va conmigo. Bueno, entonces yo me separo de ti, pues se vaya. Se terminó, pero es que Dios nos escogió para caminar juntos. Pues que diga Dios lo que quiera, pero yo no lo llevo a usted y no llevo a su sobrino. Que Dios nos ayude a que ninguna relación se dañe por orgullo nuestro. Que Dios nos ayude en eso. Y en Hechos capítulo número 16, la Biblia dice que Pablo, y voy a correr, a galopar, arma un nuevo equipo. Y entre ese equipo agarra a Silas. Y en el camino agarra a un hombre joven que su mamá es judía, pero su papá es griego. Y por causa de los religiosos le toca mandar a circuncidar a Timoteo para decirle, mira papá, yo conozco a todos los religiosos de las iglesias para donde vamos, así que me toca circuncidarte porque como tu papá es griego y tu mamá es judía, seguramente nos van a molestar por ese tema. Así que circuncídate y comienza a caminar. Y la escritura, aunque no lo menciona, en la narrativa está Lucas, porque Lucas se involucra dentro de la narración. Él siempre dice, íbamos aquello, así que no es un cuento que le están hablando. Lucas escribe este libro, así que en mi cabeza va Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Y van rumbo hacia Asia. Eso sonó raro, ¿no? Van rumbo hacia Asia. Bueno, van rumbo Asia. Van rumbo a Asia. Sí, mejor, ¿no? Van rumbo a Asia. Pero suerte, ya dije como dije. Y la Biblia dice que van caminando hacia allá, desde Jerusalén hasta donde el Espíritu Santo, porque hay un texto bíblico que a mí siempre me ha llamado la atención. Verso número 6 del capítulo número 16. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Eso a mí siempre me ha sorprendido porque ellos dicen, bueno, Bernabé se va, Timoteo, su sobrino se fue, Silas, ¿me quiere acompañar? Bueno, sí señor. Y en el camino, Timoteo, yo también quiero ir, camine. Lucas dice, yo voy a escribir el libro de los Hechos, ¿me dejan acompañarlo? Dijo, sí, pégese. Y comienzan a caminar y van llegando, y ahí en Galacia es un barrio de Bogotá. Ahí en Galacia, dice la Biblia que el Espíritu Santo se para y ya están viendo las lucecitas de las provincias de Asia. Y cuando están llegando ahí, el Espíritu Santo se para y le dice a Pablo, no entras. Y eso es un misterio. Siempre ha sido para mí un misterio. ¿Cómo el Espíritu Santo no deja entrar a alguien que está haciendo la misión del Evangelio? Y entonces yo me imagino 120 kilómetros, yo conté en el mapa, de Jerusalén a la provincia de Galacia. Y cuando está llegando ahí, el Espíritu Santo le dice, Pablo, no entres. ¿Por qué? A mí siempre me ha llamado la atención esto. ¿Por qué no le dijo en Jerusalén, ni se te ocurra ir a Asia? Para allá no es. ¿Por qué esperó que estuviera llegando? ¿Por qué esperó? Y luego le dice la Biblia que él comienza a irse y dice, bueno, está bien, no me dejó entrar por esta provincia, es decir, como que no me dejó entrar a Caldas por La Dorada, pues voy a dar la vuelta y entro por otro lado. No sé, yo no sé por otro lado cuál sería para entrar a Caldas, pero podría ser, no sé, por Chinchiná, doy la vuelta por Pereira y llego por acá. Y llegando, dando la vuelta, dice la Escritura que llegando a Bitinia, el Espíritu Santo no lo dejó entrar. Yo me imagino al equipo que lo está siguiendo, porque solamente le hablaba a Pablo, y ahí está Timoteo, el que ha escuchado del hombre de Dios que hizo un primer viaje misionero y fue exitoso. Silas, que también escuchó el informe. Lucas, que se pegó porque está diciendo, este tipo está haciendo algo importante. Que ya llegando a la ciudad le dice, Dios me habló. ¿Qué te dijo? Que no entráramos. Yo creo que ya en la segunda parada, digo, este tipo está loco. O sea, no hay peor cosa que seguir a un líder que no sabe para dónde va. No hay peor cosa que seguir a un líder que no tiene idea para dónde va. Y no lo dejó entrar.
no dejó entrar a Pablo. Y yo quiero hoy decirte, mira, te voy a soltar esto. Hemos escuchado en el libro de Isaías que la escritura dice de manera muy puntual: toda puerta de hierro y cerrojo de bronce que está cerrado, yo la abriré para que tú pases derecho adelante, y los tesoros escondidos que están ahí están preparados para ti. En el libro de Apocalipsis dice: aunque tienes poca fuerza, yo te estoy dando una llave para abrirte una puerta, y si yo te abro la puerta, nadie te la puede cerrar. Son promesas que usted y yo decimos amén al Dios que abre puertas, pero también Dios cierra puertas. Así que yo quiero decirle hoy, déle gracias a Dios y démosle gracias a Dios por toda puerta que nos abrió y también por toda puerta que nos cerró. Porque no siempre se trata de Dios abriendo puertas, porque hasta Dios sabe por qué nos cierra una puerta. Y como le dije a una señora hoy, que estaba atendiendo hace unos minutos atrás, no le pongas un punto seguido a lo que Dios ya le puso punto final. Porque le dije: ven, cuéntame cómo vas con tu vida sentimental. No, yo ahí insistiendo, ahí rogando. No insistas, no ruegues en algo donde Dios ya puso un punto final. Y le dije a ella: yo sé que tú no me vas a entender eso, pero te voy a soltar esto. Mientras sigas extrañando la orfa que te dejó, jamás disfrutarás de la Ruth que va caminando contigo. Y hay gente que se queda llorando frente a la puerta que se cerró en lugar de moverse a otra. Y uno tiene que entender cuándo una puerta se cierra. ¿Cuándo? Porque esta no es la primera vez que vemos que Dios no dejó entrar a alguien y le cerró la puerta. El pueblo de Israel dijo: ok, la embarramos, nos quejamos, está bien, ya nos lavamos la cara y vamos a salir mañana muy temprano a conquistar la tierra prometida. Y Dios le dijo a Moisés: diles que no salgan porque yo no voy con ellos. La puerta se cerró. Salieron sin Dios a tratar de conquistar la tierra prometida cuando Dios les dijo que ya no los iba a respaldar, y murió un montón de gente. Así que dale gracias a Dios siempre cuando te abre puertas y aún cuando te cierra una. Dile: Señor, gracias. No entiendo, pero hay algo detrás de esta puerta cerrada que tú me libraste. Y yo he visto gente que ha tratado y ha insistido en puertas que Dios cerró y luego no le gustó lo que encontró al otro lado. Muchacho, no salgas, le grita mamá. Pero el muy tieso y muy majo de un brinco se va. Y cuando luego van a mirar las consecuencias, dijo: no, pastor, insistí, abrí, tumbé la puerta, empujé, por fin crucé. ¿Y cómo te fue? Mal. Mal. Y todo por cruzar una puerta que no había que cruzar. Es que yo creo en un Dios que me dice sí a muchas cosas. Creo también en un Dios que me dice sí, pero espera. Y también creo en un Dios que me dice: ni por ahí te metas. Y yo hoy como padre tengo que decirte algo. Yo amo tanto a mis hijos que les he dicho muchas veces no a cosas que ellos quieren. Pero les he dicho no a muchas cosas que ellos quieren por amor. Porque sé que no es lo bueno. La Biblia dice que el sacerdote Elí no estorbó en el pecado de sus hijos. Y si hay algo que yo aprendí, es que como papá tengo que estorbar. Como papá tengo que cerrar la puerta. Como papá tengo que decirle. Una vez yo recuerdo Catherine en la etapa de los 15 años y comenzó a salir, y un día me dijo: pa, es que todas mis amigas del salón van a ir a una fiesta y me invitaron, entonces yo quiero ir para ver si tú me dejas. Yo le dije: no, amor, no, pero es que todas van a ir. Yo le dije: no todas. Dijo: ¿y tú cómo sabes? Porque tú no. Ay, te odio, eres lo peor, no sé qué. Y yo le canté: ódiame sin piedad, yo te lo pido. Yo le dije: hoy tú
te pones brava, pero en el futuro me vas a dar las gracias. Y yo creo que vamos a llegar un momento en el que nosotros le vamos a tener que decir a Dios: Señor, ahora entiendo por qué me cerraste esa puerta. Wow, ahora entiendo. Tal vez cuando nos la cierran no la entendemos y no nos gusta. Pero luego pasa, no sé, meses, años, y uno va diciendo: ¡ay! Ahora entiendo por qué esa puerta nunca se me abrió. O inclusive porque esa puerta duró cerrada tanto tiempo y después se abrió. Porque no estaba preparado, no estaba listo. Así que dale gracias a Dios por las puertas que Él no te abrió. Porque a veces nos amargamos y le hacemos pataleta a Dios. ¡Ay, Dios! ¡Te odio! Acabas de perder un fiel diezmador. Y Dios, no, imagínese Dios diciendo: ay, no, espere. No, yo me imagino a Dios parado en su punto y dice: mira, pelea, da la vuelta, demórate 10 años, reconcíliate conmigo cuando tengas 40, qué sé yo, pero aquí volverás. Y luego me dirás: Señor, perdóname, peleé contigo, discutí, pero eso no era lo que tenía que hacer. Yo me he dado cuenta que cuando discuto con Dios y me pongo bravo y le hago berrinche, luego tengo que decirle: Señor, perdóname por los días que perdí haciéndote mala cara y sacándote la lengua. En realidad perdí días importantes para mí. Porque yo creo que cuando Dios cierra una puerta es por amor a nosotros. Y está el hombre perdido y el equipo como mirándolo rayado. Este es el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Y un día, en medio de su desesperación, y con eso quiero terminar, dice la palabra que tiene un sueño, una visión, y un joven macedonio con la túnica, todo vestido, le dice: Pablo, ven, ayúdanos. Yo creo que toda iglesia, todo hombre y toda mujer de Dios tiene que tener una misión y una visión de saber a qué me llamó Dios y a dónde me llamó Dios. No hay lugar más peligroso que triunfar en un lugar donde Dios nunca me llamó. Usted no tiene idea de cuántos amigos a mí me dijeron: devuélvete a Bogotá, vente y te quedas acá. Me ofrecieron trabajo para ser empleado de mega iglesias y yo les dije: no. ¿Y entonces qué vas a hacer? Me voy para Manizales. Y Manizales, pero ¿cuántos te esperan allá? ¿Qué te están ofreciendo? No me están ofreciendo nada. Pero hoy tengo claro algo, y es que no hay peor lugar que estar fuera de la voluntad de Dios. Y por eso este mensaje, vuelvo otra vez como el domingo pasado, a dar el título en la conclusión. El título es: ven, ayúdanos. A mí me encanta ver cómo Dios pareciera que le cierra las puertas a propósito y lo acorrala para direccionarlo a Macedonia, a Filipos. Y cómo arranca en la Reina Valera, María, Filipenses capítulo número 1. Búsquenlo. Filipenses capítulo número 1. El apóstol Pablo, y no sé en qué versículo exactamente, si en el 2, en el 3 o en el 4, pero el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. 1:3. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Por qué se acuerda tanto de la iglesia de Filipenses? Porque se pegó una perdida impresionante. Porque tuvo una visión de un joven que lo llamó y le dijo: ven, ayúdanos. Y cuando Pablo llegó a esa ciudad, él no preguntó dónde queda el carretero, dónde queda el hotel Casa Galvez, qué sé yo, no me acuerdo ya, dónde queda el hotel más bonito acá, Las Colinas. Pablo no preguntaba dónde quedaban los hoteles. Pablo preguntó: ¿dónde queda la cárcel La Blanca? Porque lo más seguro es que iba a pagar cana. Y a mí siempre me llamó la atención eso. ¿Por qué, si Dios no lo dejó entrar allá? No lo dejó entrar allá. Y le dice, a través de una visión: vente para acá, que es acá donde te necesito.
entre las primeras cosas que hace es predicarle a una mujer llamada Loida, y cuando está predicándole a Loida, una mujer, ahí comienza él a ganar gente para Cristo. Y hay una joven con un espíritu de adivinación que inclusive habla bien del apóstol Pablo. Escuchen a estos hombres, porque son enviados de parte de Dios. Y lo dijo el primer día y Pablo dijo: bien, gracias, chao, chévere. Segundo día: escuchen a estos hombres, hasta que Pablo se cansó y expulsó el espíritu de adivinación. Y por causa de expulsar de una jovencita el espíritu de adivinación, y los dueños de ella, al ver que les producía ganancias, había perdido el don, el toque, acusaron a Pablo de alborotar la ciudad, y con mentiras e infamias lo metieron a la cárcel y lo azotaron mucho. Cuando Pablo dice: me acuerdo muchísimo de ustedes siempre, cada vez que me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, está diciendo: me acuerdo de la cárcel, me acuerdo de la azotada, me acuerdo de los golpes, me acuerdo que a medianoche yo cantaba himnos a Dios y oraba y tembló. Yo creo que si cantara yo a medianoche himnos a Dios, también temblaría. Con la voz que yo me gasto, eso tiembla, porque tiembla, hermano. Pablo está acordándose de eso y está dando gracias. ¿Sabe de dónde empezó la iglesia de Filipenses? No empezó en la casa de Loida. La Biblia dice que cuando tembló y las puertas se abrieron y los grilletes los soltaron, el carcelero que seguramente los había azotado, o por lo menos los había apretado ahí entre el cepo, la Biblia dice que el carcelero se quiso matar, y Pablo le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y el carcelero, al ver que no se habían escapado, esto es un asunto raro, los lleva, le sana las heridas y los lleva a la casa. Y Pablo le habla a toda la familia, y en la noche empieza la iglesia de Filipenses en la casa del carcelero. Yo no diría: si Dios no me dejó entrar acá y no me dejó entrar acá, es porque acá me iba a ir muy bien. Y resulta que ahí lo azotaron y lo metieron a la cárcel. Y ahí te voy a tumbar un asunto doctrinal que tú te metiste en la cabeza y no es verdad. Si esto es de Dios, todo va a salir bien. Pues déjame decirte que Pablo tuvo una visión de Dios y se fue a esa ciudad donde lo azotaron y lo metieron a la cárcel, porque no todo lo de Dios implica que no va a haber prueba, resistencia, adversidad, crisis o problema. Porque yo te digo hoy, 13 años después, si yo supiera cómo me iba a ir en Manizales, ni vengo. Si yo supiera que se me iba a caer el pelo, ni vengo. Si yo supiera todas las crisis, que el techo colapsó, que una cosa y la otra, y los compromisos económicos y la presión y las luchas, y pastor, me voy, no sé qué. Mire, yo le digo algo: yo prefiero 1000 veces ser un empleado ministerial, porque empleado ministerial, hermano, yo no pagaba un arriendo, a mí me pagaban era un sueldo. Yo no sabía cuánto había que pagar de agua, no sabía cuánto había que pagar de luz, yo no sabía cuánto había que pagarle al celador de la noche, yo no tenía idea de nada. Traían invitados y de todo, y yo recibía la palabra, me tomaba la foto con el invitado y no sabía ni cuánto le daban de ofrenda. Ahora vamos a hacer un aniversario, que la torta que vale tanto, que la decoración, que no sé qué, que los tiquetes, que no sé cuál, bla, 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 bla. Como empleado no me preocupo, me siento en primera fila. Pero el apóstol Pablo, en la cárcel otra vez, dice: oiga, ¿cómo me acuerdo de la iglesia de Manizales? Lo que me costó, las lágrimas, el sudor, la juguetera que me dieron en la espalda, y cuando estaba yo amarrado a un cepo con los pies y las manos torturado. Pero cada vez que me acuerdo de esa iglesia y lo que pasó, doy gracias. Doy gracias. Por eso hoy yo te digo: déjate guiar por Dios, porque aunque haya resistencia, prueba o adversidad, Dios te garantiza algo:
Y a mí Dios me habló a través de este mensaje. Y hay algo que yo tengo claro: éxito ministerial no es una gran iglesia. Éxito ministerial es obedecer mi llamado. Te llamé a través de un sueño, a través de una visión, y te dije a través de un joven: ven y ayúdanos. Hiciste lo que tenías que hacer. La iglesia de Pablo no compró en Filipenses un gran terreno, ni sé si hubo en medio de ella miles de convertidos. Lo único que sé es que empezó en la casa de una persona, y eso Pablo lo llamó la iglesia de Filipenses. No sé si nunca pasó de un grupito familiar, no tengo idea. Lo único que sé es que aunque costó sangre, sudor y lágrimas, Pablo seguía acordándose de esa iglesia diciendo: jamás voy a olvidar cómo planté esa iglesia. Me costó una caminata larga, allá no me dejó entrar Dios. Luego di la vuelta por allá, allá no me dejó entrar Dios. Entró a Dios, se me apareció y me habló. Allá por fin Dios me dijo a dónde tenía que llegar. Y cuando por fin entré, me azotaron y me metieron a la cárcel. Pero aún así, doy gracias. Y yo hoy puedo decirles a ustedes: doy infinitas gracias a Dios por estos 13 años. Y si yo escribiera Filipenses en el verso número 1 o en el capítulo 1, verso número 3, diría exactamente lo mismo acerca de esta iglesia. Doy gracias a Dios por todas las veces que me acuerdo de ustedes. Valió la pena haber obedecido una misión, y una misión donde Dios me dijo: ven y ayúdanos en Manizales. Muévete con una misión, muévete obedeciendo la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero terminar diciéndote: si tienes una palabra de Dios, camina en esa palabra y dile: Señor, a donde quiera que tú me mandes, en mi ciudad, en el ministerio que tú me has dado, yo quiero hacer lo que tú me llamaste a hacer. Yo quiero hacer. Si Dios te dijo a través de las mujeres, Sandra Castaño, Vicky, a través de una mujer: ven, ayúdanos. No te rindas frente a que ahora estás pagando cárcel, azotes, rechazos, y van 2, y van 3. Porque éxito ministerial no es llenar la iglesia de mujeres. Éxito ministerial es hacer lo que Dios me puso a hacer.